para ver qué bueno, es un gran ejemplo para nosotros que el hermano se está casando. No, sino más por el alimento, por la comida que iba a ver y cómo iba vestida la novia y el novio y a ver qué tanto, ¿no? Ustedes saben lo que se llega a hacer en una fiesta, la chismosería por delante e ir a averiguar. Entonces, también por allá por mi tierra, en la de ustedes no, pero en la mía sí, hay mucha gente que comienzan a ver detalles así como diabólicas, por cierto, nada que ver con la fe, pero hay mucha gente que van con detalles. A ver, si el novio se ríe mucho, va a ser un traicionero. Si la muchacha no lo voltea ni a ver al muchacho, es que no lo quiere. Se casó a la fuerza. Que si lo está pellizcando a la hora de la misa, que ese amor no va a durar mucho. Que si se le cayó la comida, que uy, qué cosa tan terrible, ese matrimonio se va a terminar tan pronto después. Y tantas cosas así que la gente se pone a ver y a señalar con el dedo como si fueran verdades y a predecir cosas para el futuro. El día del matrimonio conmigo, la sorpresa que se lleva la comunidad entera, toda mi familia, fue de que el día viernes, el matrimonio por lo civil, al día siguiente iba a ser el matrimonio por la iglesia. Resulta de que pues tuvimos un fatal accidente yendo mi esposa dentro del carro y yo, mi papá y mi mamá, pues nos fuimos al borde de un barranco, dando vuelta con todo el carro, el día del matrimonio. Eso fue el regalo para la gente. Lo que nosotros le habíamos ofrecido a la gente fue un accidente visible que pudieron presenciar el mero día del matrimonio. ¿Cuál era el decir de la gente? Ese matrimonio está acabado. ¿Cómo es posible que en el mero día del matrimonio haya un accidente y que esto pase? Y la gente diciendo todo, Dios no quiere que se casen, porque imagínense, mañana se casan por la iglesia, hoy tienen el accidente. Y cuando me ven llegar a mí, que yo había quedado debajo del carro, cuando me ven llegar a mí sin ningún raspón, sin nada, ningún golpe de nada, y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Comencé a atender a la gente y a dar vueltas en la actividad que estaba programada para ese día. Y la gente, ¿y se van a casar? Es mañana el sacramento, pero mire lo que les pasó ahora. Y yo volteaba a ver para los lados y la gente se preocupa más por mí. El sacramento es mañana, hay que esperar que hay mañana. Al día siguiente nos vamos al sacramento del matrimonio. Ojalá que esté escuchando a mi esposa aquí porque es bien chistoso. El día siguiente que nos vamos, que la madrina no llega, que no está el vestido, que no hay quien le hace que el maquillaje, porque ya ven cómo son, ¿no? Y pues no hay quien lo hace. Prácticamente el matrimonio está todo interrumpido desde el inicio hasta el final. Accidente, que no está el vestido, que ya por poco y no está el cura que nos iba a celebrar el matrimonio. Y la gente no saca ahí lo bueno, no dice, bueno, pues hay que sea la voluntad de Dios, oremos para que aparezca, oremos para que el tiempo se alargue, oremos para que les vaya bien, oremos para que todo esto pase tan rápido pueda. No, la gente tiene otro concepto. Les va a ir mal porque mire lo que está pasando. Es que Dios no quiere, eso no está permitido, no es quizá la pareja ideal y por eso está pasando esto, por eso está pasando lo otro. Y gracias a Dios, mi esposa y yo, los dos serenitos. ¿Qué pasó aquí? No ha pasado nada. ¿Nos vamos a casar? Sí, nos vamos a casar. El día sábado vamos para la iglesia, a la misa, llegamos los dos a la Santa Eucaristía para contraer matrimonio. ¿Qué pasó ayer? Ni me acuerdo. Ambos terminamos teniendo el sacramento del matrimonio, concebiendo para Dios el uno al otro, entregándole al Señor esas promesas y no pensar en el accidente. Llegamos a la casa y ya la gente pues tuvo que contenerse con esa cantaleta porque si los novios no estaban asustados, la gente, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces comienza la celebración de la palabra en mi hogar y ahí sentadito en la tarde yo salgo de viaje nuevamente. ¿Cómo es posible que recién casado deje a la novia botada? No como ustedes lo tienen pensado, ¿no? ¿Y cuántos días fue la luna de miel? Ahí viene el pensamiento, ¿verdad? ¿Sabe cuál fue la luna de miel para nosotros?
8 días fuera de casa, yo, mi esposa en la casa. Entonces hay otro concepto, otra manera de pensar, y hasta este momento yo le digo a mucha gente como testimonio, hay 17, casi 18 años ya de casado yo, y hasta este momento usted me va a envidiar. Hasta este momento no valió lo que la gente decía, ese matrimonio no va a durar, pero nada. No valió, ¿verdad? No funcionó. Ese predecir se terminó. Esa va a ser una familia que va a pelear mucho, porque miren lo que está sucediendo, mire esto, mire lo otro y todos los detalles. 18 años de casado con mi esposa, no estoy diciendo que no vamos a discutir quizás nunca, ojalá y Dios y el Espíritu Santo nos ayude, pero hasta este momento no ha habido una discusión. Que si ha habido problemas, claro, de eso nadie se ausenta, pero una discusión entre nosotros, no, no lo ha habido. Y es algo sorprendente, porque todos los predichos de la gente se rompieron en un momento a otro. No hay pelea, no hay discordia. Y la gente dice, pero ¿cómo? Eso no es posible si todo lo que vimos, pues todo lo que usted vio fue un disparate. No había nada ahí. Pero nosotros le ponemos pata y cola a lo que no tiene ni pata ni cola. Como siempre digo, ¿no? El Señor nos ofrece a nosotros su cuerpo, su sangre. Pero la persecución de nosotros es ver el detalle que hay, de qué es, de qué está hecho la hostia, de dónde lo hacen, quién lo hace, cómo se llama el grupo que hace la hostia, ese pan que dan en la misa. Y uno comienza a dar explicaciones, las hermanas consagradas a Santa Teresa, las hermanas consagradas a la Virgen María, las hermanas de la Caridad. Entonces, esas explicaciones son las que la gente ve alrededor. ¿Cuál es el misterio del encierro de la fe del cuerpo y la sangre de Cristo? Usted no lo entiende. Yo tampoco. No, nosotros no tenemos esa capacidad para entender. Solamente tenemos las preguntas para hacer. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Y cómo yo puedo saber que es Dios si no entiendo nada? Relájese. Si usted no entiende nada, déjeselo al Señor, créalo por fe. Por eso el cristiano católico no cuestiona. El cristiano entre católico y protestante comienza a protestar. Es que yo no comulgo. Es que yo no me confieso. Es que yo no voy a la misa. Porque, ¿qué es eso del cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Qué es eso? O sea, yo no me cabe en la cabeza que yo me voy a comer un pedazo de brazo del Señor, un pedacito de su corazón del Señor. Dice la hermana María cuando nos estaba celebrando el rosario, es que allí está Jesús. Y dice la persona que está escuchando, dice, ¿pero cómo es eso que ahí está Jesús? Yo no lo veo. Yo no lo puedo sentir. Todos dicen que sienten que escalofrío, que se les paran los pelos, que no sé qué, que sienten algo calientito, que la gracia de Dios visita. Yo voy a misa, así como entro, así salgo, yo no siento nada, no pasa nada en mí. Entonces, eso nos hace debilitar nuestra fe y desviar la mirada hacia otro lado, como pasó en el matrimonio conmigo. Porque la gente no va a agradecer a Dios, a agradar a Dios por el sacrificio de Él en la cruz, por haber dado su vida por nosotros, sino a ver la curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo le quedó la pata colgada, la pata chueca? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le quedó la mano? ¿Cómo le quedó esto? ¿Cómo le quedó lo otro? La cruz estaba bien sembrada, estaba muy alta. ¿Cuántos metros tiene? ¿Cuánta sangre se derramó en la cruz? A ver, echémosle un ojo por acá. ¿Será que se manchó hasta abajo o solamente donde tenía las heridas? ¿Cuántos clavos le pusieron? ¿Qué tamaño era el clavo? ¿3 pulgadas? ¿4, 6? ¿Qué tamaño era el clavo? ¿Cuál era el misterio de la crucifixión de Cristo? El cuerpo de Cristo. La carga de nosotros que se estaba desvaciando en ese amor misericordioso del Padre que está ausente de la mayoría de los cristianos porque no vemos el sacrificio, sino que vemos los detalles del sacrificio.
Por eso comencé hablándote del matrimonio, porque cuando nosotros estamos encerrados en ese mundo de la vanagloria, nos vamos a dejar dominar por lo que pienso, siento o creo. Pero no estamos buscando el sentido de la fe, sino yo siento que usted, yo pienso que usted, yo deseo que usted, a mí se me hace que usted. No, usted lo único que tiene que hacer es orar por él, por ella, por ellos y confiar en el Señor que Él hará cosas grandes de las cuales nosotros no somos dignos de hacer ni una. De lo que yo te estoy hablando ahora está en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos del 1 al 20. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver al Señor que está haciendo por nosotros grandes cosas, en vez de no cuestionarlo, sino servirle y seguirle por amor, lo primero que hacemos es empezar a perseguir a los que de Dios hablan o viven o creen o anuncian, porque tenemos la mentalidad podrida, llena de corrupción. Y la corrupción de nosotros nos hace hacer como aquel, el pez cae por su propia boca. ¿Cómo es eso? Sí, el pez cae por su propia... Pero ¿cómo, hermano Roberto, que el pez cae por su propia boca? Sí, es que mire, usted es pecador y usted piensa que todo mundo es pecador. Usted vive en idolatría y usted piensa que todo mundo cree que cualquier cosa es Dios. Usted vive en el pecado de adulterio y usted piensa que todas las mujeres son adúlteras. El hombre que le gusta andar de picaflor por todos lados, él piensa que todos los hombres del planeta Tierra les gusta andar de picaflor. Entonces los seres humanos no cuestionamos el misterio de la fe, sino que nos vamos a lo que yo pienso. Entonces usted y yo y todos estamos muriendo como el pez por la propia boca, porque nos estamos queriendo justificar mostrando lo que somos. ¿Cómo es eso que estamos queriéndonos justificar mostrando lo que somos? Te explico. Como usted es un fornicario, usted no debería de mostrarse fornicario, sino tratar de dejar el pecado de la fornicación y buscar de la misericordia del Señor. Pero eso le queda grande. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Juzgar con que toda la gente peca, toda la gente miente, toda la gente anda con 2, con 3, con 4. No es casado y se puede vivir en unión libre. Porque mire, eso todo mundo lo hace. Ese todo mundo es usted. O sea, usted no tiene dignidad propia, no tiene sentido propio. Usted hace que todo mundo caiga en lo mismo. El papá está viviendo en concubinato, en amancebado, unión libre. Y ahora viene con lo mismo y dice, papá, yo me traje aquí a esta compañera de escuela. Yo ando en primero básico, en el grado 9 aquí en Estados Unidos, y ella anda en el grado 8. Y ahí estamos, papá, empezándonos a conocer. Y dice el papá, está bien, media vez en tu cama caben 2, no hay problema. Ahí se queda. Y la mamá dice, bueno, pues mi modo, ¿qué le vamos a hacer? Se crecieron, ya les tocó, un tiempo lo hicimos nosotros, ahora les toca a ellos. ¿Qué le hacemos? Bienvenidos al mundo de la diversión. Ustedes no trabajan y no se preocupen que por el momento nosotros los vamos a mantener. No hay pena por eso. Relájense, relájense. No vemos el misterio de la desgracia que Satanás inyecta en nuestra vida para perjudicar la fe de todos los cristianos, sino le damos otro sentido y nos vamos a la sociedad entera porque pensamos que todos están pecando de la misma manera. La justificación de nosotros está en el que en el mundo en el que vivimos todos pecamos. Por lo tanto, nadie puede juzgar que mi hijo trajo a una mujer a la casa sin contraer matrimonio, porque eso es normal. Todos viven así. Empezamos a cuestionar el misterio de la fe, cegados por una ignorancia fatal, porque estamos desobedeciendo un mandamiento, y lo dice por allá, 1 Corintios capítulo 1, que nosotros deberíamos de sentir vergüenza de lo que nosotros nos orgullecemos. ¿Cuántos de los que están aquí en este momento se sienten orgullosos y hasta regañados cuando uno habla de la relación entre concubinos, o sea, cuando no son casados? Se sienten ofendidos porque yo, ¿qué tengo que ver, hermano Roberto? ¿Por qué tanta cantaleta con eso? ¿Por qué? Porque
sienten orgullo de lo que les debería de dar vergüenza. Amanece un día, tu hijo crece, ya también va a traer mujer, va a irse con hombre y todavía tú no te has casado. Qué pena, qué vergüenza. ¿Cómo es posible que van a vivir dos en sentido o en cuerpo animal, como decíamos hace unas semanas atrás? En la casa ahora hay 4 con pensamientos animales. Pero ¿cuál es el sentido de nosotros? Todos somos así, no hay ningún problema, no hay nadie nos va a criticar. Y cierto, nadie va a criticar porque tu suegro tampoco es casado. Y el papá de la muchacha, o sea, tú con tus consuegros tampoco son casados. Entonces, ¿qué va a venir a reclamar? No reclama ni el que recibe ni el que trae. El papá del que se trajo a la muchacha, como no tienen el sacramento, se justifican y dice, está bien, mi hijo, hagan lo que tengan que hacer, total, ya se juntaron. ¿Dónde queda el valor? En ningún lado. Porque ni el otro tiene derecho de hablar, ni el otro. Pero si uno de los dos tuviera el matrimonio, dice, no, mijo, usted aquí no entra hasta que usted tenga el matrimonio. Que sea bendecido por el Señor y adelante, bienvenido. Pero si no, de lo contrario, vaya, entregue a esa muchacha, que ese no es un objeto, usted no puede traer nada que sea para uso nada más. Y luego, ¿qué? Primero tiene que santificarlo para el Señor y luego usted me lo presenta porque esa es mi nuera querida, mi yerno querido, porque el Señor me lo está entregando como miembro de la familia. Pero entonces nos orgullecemos de algo que no es sino vergüenza para todos, pero como el mundo vive de esa manera, la justificación de nosotros es creer o pensar hacer con nuestra vida lo que creemos que es correcto, pero que ante los ojos de Dios no es correcto. Última parte de la reflexión de esta mañana. ¿Por qué estoy hablando de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 20? Porque ahí está el llamado. Cuando Pablo se encuentra con el Señor, se le caen las escamas de los ojos, pero antes tuvo que haber recibido del hermano Roberto una regañada. Ese es usted, que en este momento se siente ofendido y dice, pero usted qué, se la ha agarrado con nosotros, ¿no? Con el grupo Rayos de Amor Guadalupano. Todas las mañanas usted viene a darle la misma cantaleta y es la misma repetición. Usted piensa que uno no tiene sentimientos, que no le duele lo que le dicen. Ya cállese. Eso es lo que nosotros pensamos. Y esto está bien, eso también es parte. Pero el día de mañana, cuando se te caigan las escamas, cuando visites a tu sacerdote, cuando vayas al confesionario y te encuentres con Jesús, te darás cuenta que lo que estoy diciendo y lo que estoy diciendo yo en este momento ya les ha pasado a muchos que han contraído matrimonio después de 15, 20 años de vivir amancebados. Ahora ya tienen el sacramento y dicen, no, pues mi vida se puso peor, mi vida ahora no tiene ni sentido antes de que éramos casados, él era muy responsable, ahora no me manda nada. Claro, porque Satanás se enojó con usted, pero tranquilo, ahora usted vive en gracia, usted no peca. Usted puede hacer lo que quiera con su vida sacramental y no va a cometer ningún pecado porque usted está consagrado al Señor. Ese matrimonio, esa pareja, esa relación le pertenece al que por ende lo ha unido. Pero antes de contraer matrimonio, eso lo domina Satanás. Entonces, ¿qué nosotros logramos con el sacramento? Muchas cosas. Uno, la paz interior. Hablar de un Cristo resucitado y vivir con él para contar su historia. El mundo de los no casados pueden hacer con su vida lo que más les parezca. Si les gusta salir a bailar, pueden salir, no hay problema. La vida del casado es un freno para poder detenernos en no hacer la maldad, sino entregarnos a Cristo para servirle a Él y a su iglesia, para ser ejemplo de vida para los demás. Entonces, la vida del cristiano es un bozal, un lazo, una cuerda, un freno, una falsía, una rienda, un corral que nos encierra a no hacer lo que a nosotros se nos dé la gana, sino a obedecer a Dios en sus misterios de la fe. San Pablo, que al principio no era San Pablo, sino era Saulo, había llegado para pedir cartas de autorización para reprender al hermano Roberto, al hermano Rudy, a la hermana María con la comunidad Rayos de Amor Guadalupano. ¿Y cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba a hacer usted? Es que voy a ir y le voy a refutar para que sepa que el Santo Rosario no tiene sentido que lo haga.
es que yo sí voy a llegar porque yo conozco a Cristo, yo lo tengo agarrado por la chiva y le voy a decir todo lo que no está correcto que está haciendo él. Eso fue lo que hizo Pablo. Dijo, voy a pedir permiso para que me puedan autorizar matar a todos los cristianos, todo aquel que está. Lean el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice que andaban haciendo los cristianos? Los que están en el camino. ¿A qué se refiere? O sea, los que están en el plan de salvación, los que están en fe, en gracia, los que están en la iglesia, están en el camino de Dios. A esos son los que Pablo o Saulo en ese tiempo llegaba a perseguir. ¿Usted cree que cualquiera lo está persiguiendo a usted? ¿Usted cree que si ya empezó a vivir la persecución? A mí me da risa a veces porque nosotros nos queremos convertir en servidores del Señor y viene la primera prueba, la primera trampa que pone el enemigo, una crítica, mira, entre nosotros mismos. Hermana María, mire, si usted para qué hace el rosario si ni siquiera hablar sabe, aprenda primero y después se pone a hacer el rosario y la hermana María corta el like y dice, nos vemos hasta nunca porque me acaban de ofender, me dijeron que no sé hacer el rosario, que no hago bien las cosas, pues yo no lo vuelvo a hacer, que lo haga el que sabe. ¿No que quería servir a Dios? Sí, pero es que de esa manera tampoco, o sea, tampoco a la violencia, ¿verdad? Bueno, pero el que va a servir a Dios tiene que aguantar todo eso. Y las grandes críticas y las grandes llamadas de atención y las grandes calumnias va a venir desde adentro, desde tu familia. No vas a esperar que la gente que te escuche te va a aplaudir o la gente que te escuche es la que te va a criticar. No. El mismo que te va a criticar duerme contigo, come contigo, vive contigo, camina contigo, se relaciona contigo. Es más todavía, el mismo que te va a botar de tu fe es el mismo que te llevó a la iglesia por primera vez. Es el mismo que te enseñó, porque la ceguera de nosotros está como estando en Saulo, con los ojos abiertos, pero sin ver nada. ¿Quién de ustedes aquí camina con los ojos cerrados? Nadie. Todos andamos con los ojos abiertos, pero no entendemos nada, no vemos nada, no creemos nada. Esta hermosa mañana de hoy, el evangelio que te vengo a dejar es este. El que anda en el camino de la verdad siempre será perseguido por aquel Saulo antes de la conversión. Pero a través de la persecución y de la persecución que hizo Pablo, se encuentran con la luz, con el entendimiento de aquel hombre usado por Dios para que se le abrieran los ojos del entendimiento y ahora no solo ve, sino anuncia. Aquí hay muchos hermanos que a lo mejor no rezaban el rosario, ahora lo pueden rezar. ¿Sabe por qué? Porque tienen otro concepto del rosario ahora. Dicen, no, yo no lo rezaba porque no le hallaba gracia, pero es que no sentía nada. Pero ahora, desde que he comenzado a rezar el rosario, yo he sentido algo maravilloso con el Santo Rosario. ¿Qué pasó? Se encontró con Jesús. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con Jesús? Las escamas que nublan nuestro entendimiento quedan perdidas. Y nos encontramos con aquel Dios que dio la vida, con el que nos ama, con el que es nuestro Dios, Señor de la vida, el que nos enseña el camino recto a seguir. Y entonces ese camino que estaba torcido, esa vida que no entendíamos, ese misterio de fe que cuestionábamos, ahora lo tenemos en claridad. Que Dios, mis queridos hermanos y hermanas, nos conceda por los misterios de su pasión, muerte y resurrección un cambio de vida personal. Estamos llamados al arrepentimiento, pero más estamos llamados a conocer ese camino, ese misterio oculto para la vida, la vista de los hombres, pero que está dada a conocer para que conociendo ese camino de santidad ofrezcamos nuestra vida diaria al camino del amor misericordioso de Dios. Esa mesa de la cual usted se debe preocupar ya está servida. Lo único que usted tiene que hacer es venir y comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Antes de darle el espacio seguramente al hermano Rudy, quiero decir algo misterioso para que usted lo pregunte después. Yo voy a estar aquí, pero voy a dejar esto como en cuestionamiento. Hermano Rudy, tome en cuenta, no lo vaya a tocar, no vaya a responder, simplemente déjelo en el limbo para el final, cuando usted ya haya dado la reflexión.
Escuche lo que voy a decir yo. En la Iglesia Católica, queridos hermanos y hermanas, todos, absolutamente todos, podemos comulgar. Todo aquel que está bautizado, todo aquel que tiene los sacramentos, puede comulgar. Por eso es importante que todos tengamos los sacramentos: bautismo, primera comunión, confirmación. Todos lo debemos tener. Aquellos padres que no tienen a sus hijos con los sacramentos, corran, vayan a apuntarlos, que ya van a empezar las clases de este año, porque normalmente siempre empiezan en junio, julio. Entonces, vaya, ya es tiempo de ir a inscribir esos niños para que hagan los sacramentos. Vuelvo a tocar la palabra. Todos pueden comulgar. En la Iglesia Católica puede usted comulgar aun cuando está en pecado mortal. Si está en unión libre, ¿puede comulgar, hermano Roberto? Sí. Si no está casado por la iglesia, ¿puede comulgar, hermano Roberto? Sí. Si usted es un asesino, ¿usted puede comulgar, hermano Roberto? Sí. Si usted es un asaltante, un ladrón, un mentiroso, un avaro, un idólatra, ¿puede comulgar, hermano Roberto? Sí. Sí puede comulgar. No te estoy dando el sentido, solo te estoy dejando en el limbo para que después preguntes, ¿cómo así? Ese cómo así, pregúntalo, para que no te vayas con este concepto de decir, el hermano Roberto dijo que sí podemos comulgar. Así que con permiso, que quítense de la fila, que aquí voy yo, que soy un pecador, un idólatra, un mentiroso, un farsante, un ladrón, un borracho, un mujeriego, y vengo a comulgar. Quítense, porque el hermano Roberto dijo que sí puedo comulgar. Claro, acomódate, que ya te respondo. Espero que lo tomes en cuenta y que al final hagas preguntas para que sepamos quiénes pueden y por qué todos podemos comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Adelante y muchísimas gracias por el espacio. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Muchas gracias, mi querido hermano Roberto, por esa reflexión. Bendiciones a cada uno de los que estamos aquí en el panel y a los que están ahí abajo, a los 340 que veo aquí, ya bajado a 331. Aquí estamos como el yoyo, subimos y bajamos. Pero bueno, los que escuchen la palabra de esta mañana, que esta palabra, como dice la palabra en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, incluso dice hasta los tuétanos nuestros huesos. Pues que esta palabra que es viva y que es eficaz, cada uno de ustedes que la escucha habla en su corazón. Denle la entrada a la palabra, a Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra, el verbo. Como dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré a cenar con él y él conmigo. Espero que todos le abramos la puerta de nuestro corazón a Jesús esta mañana y le entreguemos las llaves de nuestra alma para que Él mande y gobierne en cada uno de nosotros. Hoy, esta mañana, vamos a ver este Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 52 en adelante, pero lo quiero retomar de una manera donde vamos a ver la reacción de tres grupos que cuando Jesús habló en Cafarnaúm sobre que Él es, sobre que nos tenemos que comer su carne y beber su sangre. Eso a los oídos de los discípulos, que es el primer grupo en el versículo 52, por cierto, porque el 51 fue cuando Jesús dijo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Cuando los judíos escucharon estas palabras de Jesús, la reacción de los judíos que yo me imagino en mi reflexión, que fueron testigos de muchos milagros que Jesús hizo en su transcurso de su vida. Por ejemplo, cuando resucitó a la hija de Jairo, había judíos que fueron testigos de ese gran milagro. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, vieron también ese milagro. Cuando Jesús levantó al paralítico, etcétera, ¿cuántos milagros no vieron este grupo de judíos? Y es más, acababan de ver el milagro de la multiplicación de los panes en este mismo capítulo.
dice que le dio de comer a 5,000 hombres. O sea, era una multitud, no eran unos poquitos, eran una multitud que estaban escuchando a Jesús. Y cuando los judíos escucharon a Jesús decir que era su carne, ¿verdad? Entonces, miren la primera reacción de este grupo. Los judíos discutían, fíjense la reacción fue discutir. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer carne? Ahí fue la reacción de ellos. Y Jesús, en vez de quedarse callado, en vez de decirles, miren, estoy hablando metafóricamente, estoy hablando simbólicamente, esto solamente es mi representación, no se enojen, no se vayan. Jesús guardó silencio. Jesús guardó silencio y al contrario, remarcó 9 veces Jesús, si ustedes observan Juan 6, 9 veces Jesús habló de comer y de beber su sangre. Entonces dice el versículo 53, Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Aquí vemos claramente, mis hermanos, que esta es la promesa. Aquí Jesús está hablando de la promesa de la Eucaristía. Después va a ser la institución. En Lucas capítulo 22, versículo 19-20, es la institución. Y después vamos a ver la realización. Por ejemplo, el apóstol San Pablo, como ya lo mencionó el hermano Roberto, en su conversión en Hechos capítulo 9, San Pablo cuando se convierte, también habla empieza a hacer la realización, lo que le llamamos la Santa Misa. En 1 Corintios 11:23 en adelante, ahí está la realización. Así que vuelvo a repetir, este capítulo capítulo 6, que estamos aquí, es la promesa de la Eucaristía. La promesa de la Eucaristía. La realización, ¿dónde se da? En la última cena. La última cena, donde dice Jesús, esto es coman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre del pacto de la nueva alianza. ¿Por qué Jesús dijo, este es el pacto de la nueva alianza? Porque Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de alianza. El primer pacto que Dios hace con el hombre es con Adán, el pacto edénico. Podéis comer de todos, excepto del árbol del bien y del mal, no lo comerás, porque el día que lo comas vas a morir. Viene Satanás y dice, cómanlo. Mentiras, el día que lo coman van a ser como sus dioses. Y ahí entró el pecado por la desobediencia del pacto. Dios le había dicho, no podrán comerlo. Y Satanás, ¿qué dijo? Sí pueden comerlo. Viene Jesús en la última cena y les dice, esto es mi cuerpo, cómanlo. Viene Satanás y dice, no lo coman. Ahí no está Jesús. Ese es un símbolo. Esa es una representación. Por eso el siguiente grupo que reaccionó a esto que Jesús hizo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el que coma mi carne y beba mi sangre es digno de mí y yo lo resucitaré en el último día. Cuando los discípulos, escúchenlo bien, ya no son los judíos. A Jesús le dolió que los judíos se fueron, esos judíos que ya estaban convencidos. Pero hablar de los discípulos es otro término. El discipulado, o sea, el discípulo, es el que ya le cree a su mentor, el que todo lo que le diga su líder, su mentor, él lo acepta. Ese es el discípulo. El discípulo de Jesús es el que le cree a Jesús porque sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero aún así, estos discípulos, cuando escucharon a Jesús hablar de todo esto, dice en el versículo 60, al escucharlo,
cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? A este grupo de discípulos se negaron, cerraron sus oídos, cerraron su corazón y dijeron, nosotros te seguimos, nosotros creemos en ti. Estos discípulos son de los que dicen, yo creo en Jesús, yo ya acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador, yo ya nací de nuevo, pero su carne, comer su carne, no, estoy loco, no soy caníbal. Los católicos son caníbales. Hasta aquí me quedo, dijeron los discípulos. Son muy duras estas palabras. Y tan duras fueron para estos discípulos que yo me pongo a reflexionar y digo, no cabe duda que Juan lo puso exactamente en el lugar exacto en el versículo 66. Juan capítulo 6, versículo 66. ¿A qué le suena este número, mis hermanos? 666. Juan 6, 66. ¿Qué pasó en este grupo de discípulos que dicen que aman a Jesús? Que ya aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador, pero hasta cierto límite de fe. ¿Qué pasó en el versículo 66? Dice el versículo 66, a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Ah, hasta ahí. Nosotros le creemos todo a Jesús, que Jesús hace milagros, que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús esto, que Jesús lo otro, pero no aceptamos por ningún modo que Jesús esté en un pedazo de pan llamado Eucaristía. No lo aceptamos. Y por eso dieron un paso atrás. Ya vemos aquí, hasta este nivel, que la multitud de los judíos se fueron, que los discípulos que ya tenían muchos, el maestro ya lo seguían muchos discípulos que estaban convencidos de Jesús, pero cuando escucharon que era su carne y que era su sangre, dijeron, duras son estas palabras, y lo abandonaron a Jesús. Lo abandonaron. Como dice mismo San Juan, en su primera carta de San Juan capítulo 2, versículo 18, hijitos míos, se les dijo que vendría el anticristo, en realidad ya hay muchos anticristos. Ellos salieron de nosotros. ¿De dónde salieron todos los hermanos separados? De la Iglesia Católica, que rechazan el sacramento de la Eucaristía, que dicen que ahí es un símbolo, y sobre todo dicen que es un recuerdo, porque Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Pero ellos lo toman al español, no lo toman al griego. El griego es anamnesis. Hagan memoria de mí, memoria mía, anamnesis, presencia real. Y por eso, por no entender, los hermanos separados dicen, es que los católicos cada 8 días matan a Jesús. Nosotros hacemos un sacrificio que se llama sacrificio incruento, no sacrificio cruento. Es diferente un sacrificio cruento a un sacrificio incruento. Porque el único sacrificio cruento fue el que hizo Jesús en la cruz para darnos la redención. Es el sacrificio de la crueldad, del dolor, del martirio, del sufrimiento, hasta la muerte. Nosotros hacemos un sacrificio incruento, sin dolor, sin crueldad, sino en acción de gracias. Por eso la Eucaristía significa acción de gracias, donde le damos gracias al Padre por su Hijo Jesús que nos los entregó en el sacrificio de la cruz, por darnos la redención. Y luego nos cuestionan y nos dicen, es que ustedes no cumplen porque solamente les dan la hostia, pero no le dan el vino.
Bueno, en primer lugar, ya no es la hostia, y ahora es el cuerpo. Ya no es pan, ahora es el cuerpo de Jesús. Ya no es vino, ahora es la sangre de Jesús. ¿Y por qué no hay parroquias que no dan la sangre? Piensan que no le dan la sangre, pero ya en el cuerpo va, porque ¿qué cuerpo no tiene sangre? ¿Y en qué momento significa eso? Cuando usted ve que el sacerdote eche un pedacito de la hostia ya consagrada, que es el cuerpo, al vino, ¿sí? Eso tiene un nombre. Eso se llama, eso se llama, van a ver, ahorita les digo, eso se llama la conmistión, donde introduce un pedacito de la hostia al vino. Y ya nosotros podemos comulgar en cualquiera de las dos, ya sea en la sangre, ahí está cuerpo y sangre, o ya sea en la Eucaristía. Por ejemplo, si alguna persona es alérgica al glute que lleva la hostia, solamente puede comulgar con la sangre, porque es alérgica. Y ahí está cuerpo y sangre. Se lo explico para que puedan dar razones de su fe. Entonces aquí vemos el primer grupo, los judíos que dijeron, ¿cómo vamos a comer carne? Dice el versículo 52. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer carne si no somos caníbales? El otro grupo de los discípulos, ¿verdad? Los discípulos, que ahí sí fue donde le dolió más a Jesús, 2 años de predicar la palabra y ya Jesús tenía una multitud que lo seguía y en unos pocos cuantos minutos lo abandonaron. Se fueron los judíos que ya estaban convencidos casi de Jesús, de aceptar a Jesús, y se fueron. Los discípulos, eso sí les dolió más a Jesús, discípulos que había formado, enseñado, dieron un paso atrás y dejaron de seguirle. Esa multitud se fue. Y yo me imagino en mi reflexión que los únicos que se quedaron fueron los apóstoles. Y todavía Jesús tiene el atrevimiento, en el versículo 67, todavía Jesús tiene el atrevimiento de voltear de ver a sus discípulos y les hace una pregunta. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? ¿Qué dijo? ¿Quieren marcharse también ustedes? Pues lárguense, váyanse. Allá sigan a los judíos, sigan a los discípulos que ya me abandonaron. Lárguense también ustedes si quieren. Es mi cuerpo, es mi sangre. Jesús no se retractó, no dijo, espérense, es que no me han entendido, yo estoy hablando simbólicamente. No, aquí no hay negociación. Es mi cuerpo, es mi sangre. Y aquí vemos la reacción diferente de este grupo de los 12, que solamente responde a uno, no discutían como los judíos, no pensaban, no murmuraban dentro de sus adentros. Es que este lenguaje es muy duro, ¿quién podrá soportarlo? Y dieron un paso atrás y lo abandonaron a Jesús los discípulos. Aquí la reacción fue diferente. Solo un hombre contestó en el versículo 68. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Usa el plural, no dice a quién iré. ¿A quién iríamos? Porque recuerden que fue el que le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro, como líder, como pastor, respondió por todos y dijo, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. San Pedro no entendía, pero como lo había dicho el que es la verdad absoluta, que se llama Jesús, le había dicho Pedro, mira, Señor,
Yo no entiendo cabalmente lo que tú me quieres decir en todo este mensaje de que eres el pan vivo bajado del cielo, que tenemos que comer tu carne y tu sangre. No lo entiendo, pero lo dice usted que es la verdad absoluta. Yo lo creo a ojos cerrados y no pongo en tela de juicio tus palabras. Me someto en obediencia y en fe a lo que acabas de decir. Yo lo creo. Y por eso nosotros como cristianos católicos creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Al menos esa es mi fe, mis hermanos. Yo no sé la fe de cada uno de ustedes, porque a lo mejor hay hermanos católicos que están, yo siempre lo he dicho, son católicos de cuerpo presente, pero de mente protestante, con 20.000 dudas. Todavía son católicos porque van a misa, de cuerpo presente, están en la misa, pero en su mente tienen muchas dudas, ponen en tela de juicio las promesas de Jesús. ¿Será que ahí está el cuerpo y la sangre de Jesús? Yo no lo creo, dicen muchos católicos. Bueno, hay que ser como Pedro. Aunque no entendamos este misterio de nuestra fe, como dice el sacerdote siempre que cuando inicie la misa, vamos a celebrar los misterios de nuestra fe, porque es un gran misterio la Eucaristía, mis hermanos, pero que se acepta por fe y obediencia. Siempre que vayamos a comulgar, invitemos a la Santísima Virgen que nos acompañe a recibir a su Hijo. Dame tu lengua, Madre Santísima, para comulgar, para ver en fe y sentir en mi alma la alegría de recibir a tu Hijo amado Jesucristo en la Eucaristía, pan vivo bajado del cielo. Este es el pacto número 7, mis hermanos, el pacto de la nueva alianza, porque ya lo dije, el pacto edénico, después el pacto con Noé, con el arco iris, después el pacto con Moisés en Éxodo 24, capítulo, versículo 3 en adelante. Ahí vemos el pacto que Yahvé Dios hace con su pueblo, con sangre, pero con sangre de animales. Porque dice el versículo 4, Éxodo 24, versículo 4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Yahvé. Al despuntar el día, Moisés levantó un altar al pie del monte y al lado del altar 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego y sacrificaran novillos como sacrificios de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. Con la otra mitad roció el altar. Hizo una mitad de la sangre, roció el altar. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Dice, lo leyó en presencia del pueblo. Respondieron, obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció al pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Que esta alianza la rompieron, la violaron. Como dice el libro de Jeremías, me parece, si no me falla la memoria, en Jeremías 31:31, ahí vemos claramente en Jeremías 31:31 que estos hermanos, estos judíos, rompieron con esa alianza, ¿sí? Rompieron con esa alianza y entonces dice Jeremías 31:31, llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. Una nueva alianza. ¿Cómo fue sellada la alianza de Moisés? Con sangre de animales. ¿Cómo va a ser sellada la nueva alianza? Con sangre de Jesucristo. Por eso San Pedro va a decir
nosotros no fuimos comprados ni con oro, ni con plata, ni con algo pasajero de este mundo, sino que fuimos comprados a precio de sangre, la sangre bendita de Jesús. Y un día le preguntaba a un pastor en un diálogo que teníamos, le pregunté, hermano pastor, ¿usted y yo somos salvos por la sangre que derramó Cristo en la cruz? Y me dice, gloria a Dios, aleluya. Exactamente, hermano, somos salvos por la sangre que derramó Cristo en la cruz, porque la sangre de Cristo tiene poder. Muy bien, hermano pastor, yo estoy totalmente de acuerdo. Mi pregunta es, ¿quién le dio la sangre a Jesús por la cual usted y yo somos salvos? Esa sangre que tiene poder para sanar, para salvar. ¿Quién se la dio, hermano pastor? Y el pastor se quedó callado. Le tuve que volver a repetir la pregunta 2 veces más. Hermano pastor, conteste. ¿Quién le dio la sangre a Jesús? Sangre que tiene poder, que me redime, que me perdona, que me salva, que me santifica. Y me contesta, la sangre de Dios. Y digo, hermano pastor, ¿y usted eso le enseña a sus feligreses? Dios no tiene sangre, hermano pastor. Dios es espíritu. La sangre que derramó Cristo en la cruz es la sangre de la Santísima Virgen María. Y al 100%. En el caso de usted y yo, llevamos el 50% de mamá y de papá, pero en el caso único, histórico, Jesús lleva el 100%, la sangre de la Santísima Virgen María, porque dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿En dónde se hizo el Verbo eterno, el Verbo divino? ¿En dónde se hizo sangre? En el vientre santísimo de la Virgen María. En esos 9 meses de gestación, la Santísima Virgen al Verbo eterno, al Verbo divino, le da carne, le da sangre, le da hueso, le da rasgos fisiológicos, le da todo. Por eso Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso María es madre de Dios, como se lo dijo Isabel en su visita en Lucas 1:43. ¿Cómo es posible que venga a mí la madre de mi Señor? Kyrios en griego, Dios. ¿Cómo es posible que venga a mí la madre de mi Señor? Ahí está. Pero es que María no es madre de Dios. Dios no tiene madre, dicen muchos hermanos no católicos. Es herejía nestoriana, ¿verdad? Esa herejía de Nestorio la han reciclado los hermanos separados. Esa herejía ya la iglesia ya la echó abajo en el segundo concilio de Éfeso en el año 431, cuando definió y proclamó el dogma de la maternidad de la maternidad divina de María, la Theotokos, madre de Dios. Pero ¿cómo es posible que María sea madre de Dios y Dios es eterno y María es criatura? Bueno, San Pablo nos lo define claramente en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4. ¿Por qué decimos que María es madre de Dios? Por esto que dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley. María es madre de Dios en el tiempo, no en la eternidad, y fue la que gracias a la Santísima Virgen María por el amén entró la salvación. Así que hermanos, la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Qué palabras tan sabias del Papa San Juan Pablo II que nos dejó, y él nos dijo, la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Claro, un hombre, si le empuntan un brazo, sigue viviendo.
Si le cortan una pierna, sigue viviendo. Pero el día que se para el corazón del hombre, hasta ahí quedó todo. Por eso, el centro de nuestra fe es la Eucaristía. No solamente el rosario, mis hermanos. Es bueno, claro que sí. Pero primero la Eucaristía y después el rosario. Primero la Eucaristía y después el grupo. La prioridad número uno, como cristianos católicos, ser como Pedro, a quien iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios. Yo no entiendo que un Dios eterno y poderoso, creador de todo cuanto existe, el cielo y la tierra, las cosas visibles e invisibles, se quede en un pedazo de pan. Eso es imposible a la mente humana. Eso es imposible de creerlo, mis hermanos. Pero ¿sabes qué? Lo dijo el que es la verdad absoluta, que se llama Jesucristo. Y yo creo en esa presencia real. En esa presencia real yo la creo. Ahí está Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Aunque mis cinco sentidos no lo vean, pero mi fe lo siente en mi corazón. Cuando lo recibamos, recibámoslo con respeto, con amor. Y un consejo que te doy, si lo quieres aceptar, no lo recibas en la mano, por favor. No lo recibas en la mano, porque se cometen muchos sacrilegios, porque partículas se quedan en la palma de la mano y hay gente que hasta se sacuden después de la comunión, se sacuden las manos, en los pantalones. Eso se llama sacrilegio. Si puedes, hazlo de rodillas y en la lengua, y si no, solamente en la lengua, porque estás recibiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y el Omega, al principio y fin de todas las cosas. Mi Señor amado Jesucristo, ahí te quedaste en ese pan. Por eso cuando los discípulos, cuando los judíos dijeron, ¿quién podrá? Y dijeron los judíos que discutían entre sí, ¿cómo puedes te darnos a comer carne? Y tú, en vez de quedarte callado en silencio, reafirmaste, reconfirmaste y les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, pague en el griego, pague, el que no me mastique, el que no me triture con sus dientes, no podrá entrar al reino de los cielos. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, nos dice el 55. Y el 54 nos dice claramente el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Hermano, hermana, el sacramento de la Eucaristía es sacramento de resurrección. Es para resucitar a la vida eterna con el Señor, porque hay que entender que todos vamos a resucitar, tanto buenos como malos, como nos dice Juan 5, 28 y 29, que todos vamos a resucitar, pero unos para la vida eterna y otros para la segunda muerte, que es lo más peor. Por eso dice el versículo 28 de Juan 5, no se asombren de que, dice, no se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el mal, dice, los que obraron el bien, resucitarán para la vida. Pero los que obraron el mal irán a la condenación. Esa es la segunda muerte, como nos dice Apocalipsis. Apocalipsis parece que es 20:14. No sé si está ahí. Sí, 20:14. Apocalipsis 20:14 es la segunda muerte, es la más
la muerte más horrible, no la muerte física, porque dice Mateo 10:28, no temas al que mata el cuerpo, porque éste no puede matar el alma. Temele a tu Dios que te va a juzgar después de muerto. Esa es la primera muerte, pero la segunda muerte es la más horrible, la que nos dice el Apocalipsis 20:14, donde dice, después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y para terminar, Apocalipsis 21:8 nos dice Apocalipsis 21:8 más fuerte todavía. ¿Quiénes van a ir a la segunda muerte, al lago de fuego? Dice Apocalipsis 21:8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Hermanos, hermanas, para concluir, yo los exhorto en el nombre poderoso de mi amado Señor Jesucristo a que tomemos conciencia, a que hagamos una reflexión personal. ¿Cómo está mi relación contigo, Jesús? ¿Cómo está mi relación personal contigo, Jesús? Porque mi relación comunitaria está bien. Cuando voy a la comunidad, como por ejemplo hoy, que me toca ir a dar una enseñanza a una comunidad, ahí alabamos, bendecimos y glorificamos el santo nombre de Jesús. Bendito sea, qué hermoso, qué maravilloso. Pero ¿cómo está mi relación personal? ¿Será que te causo náuseas, como dice Apocalipsis 3:15 en adelante? Porque no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro, porque a los tibios los vomito. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes! Para reflexionar y hacer un autoanálisis a nuestra conciencia, que es nuestro juez. ¿Cómo está mi relación personal? ¿Es una relación de amistad? ¿Es una relación de amigos? Donde tú eres mi amigo Jesús, donde tú eres mi amigo, eres el único que me entiende y me comprende, el que no me señala con el dedo, sino que me levanta cuando estoy caído, cuando me siento triste, cuando estoy decaído, cuando tengo problemas, cuando tengo enfermedades, cuando tengo situaciones. Ahí está tu amigo Jesús, que te toma de la mano y te levanta tu autoestima, te da fortaleza para seguir adelante. Ese es el amigo que nunca falla, que nunca te va a cuestionar, sino que te va a entender y te va a comprender. Ese es el amigo que te está esperando en la Sagrada Eucaristía. Ahí está nuestro amigo Jesús. Vayamos con toda confianza y abandonémonos, como nos dice la primera carta de Pedro 5:6, abandónense bajo la mano poderosa de Dios, que llegado el momento, Él los levantará. Depositen en Él todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes y de mí. Gracias, Señor. Solamente esta mañana te doy gracias por permitirme proclamar tu bendita y gloriosa palabra, que es viva y que es eficaz. Y te pido, Señor, que cada uno de mis oyentes les des oído de discípulo para escuchar tu bendita palabra esta mañana, como la que nos predicó el hermano Roberto y un servidor y nuestras hermanas que van a predicar. Que Dios me los bendiga grande, rica y poderosamente, y sigamos adelante en perseverancia, porque la perseverancia es la clave de todo éxito. Adelante, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Amén, bendito sea Dios. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros y
dar esa reflexión y ese complemento que necesitábamos todos. Creo que aquí, aparte de mí también, esos 3 días ha sido el llamado de Dios a que creamos en Él, a que nos convenzcamos de corazón y ya no vivamos como cada día grita la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo, de que ya no vivamos más en ese simplemente si será o no será, sino que realmente miremos de otra perspectiva, de otra manera, y realmente creer en el Señor. Creer para poder ser salvados y convencernos de que es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué más prédicas podemos pedir al Señor? ¿Qué más evangelio podemos pedir al Señor? Si nos ha dado todo lo que hemos pedido. Todo nos ha dado el Señor. Cuán bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor en cuanto pedimos, Él viene y nos aclara las cosas de la manera que necesitamos ser aclarados. Describir su palabra no es fácil, vivirla tampoco, pero nada imposible cuando realmente ponemos a Dios en el centro. Gracias, hermano Rudy, hermano Roberto, de verdad por venir aquí y darnos esa explicación que todos necesitamos tener. Por eso es que por algo será que hemos quedado hasta el final. Muchos de nosotros estamos aquí todavía, muchos están desde el inicio del Santo Rosario, pero qué bendecidos somos. A pesar de que tenemos muchas cosas que hacer, nos tomamos ese tiempo de quedarnos porque necesitamos escuchar su bendita y santa palabra. 3 días de amor intenso, diría yo. 3 días de llamar, 3 días de que el Señor diga, aquí estoy, hablando de la salvación. ¿Qué hombre más podemos llamarlo? Un gran hombre de Dios, el elegido, el Hijo, el Cordero sin mancha, la sangre preciosa que quería el Padre, el Creador. Y aparte de todo eso, Él dice, yo soy la vida. El que viene a mí, el que come mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna. Entonces, yo digo que, como dice usted, hermanito Rudy, no hay nada más que aparte de la Eucaristía nos pueda salvar, que represente el cuerpo y la sangre del Señor. Y esto nos ha invitado a muchos a reflexionar en muchos sentidos. Bendito sea Dios. Ya sabemos que cada quien somos un mundo, cada quien somos una creación, pero si Dios nos ha llamado a ser parte de esta comunidad, de este grupo, es porque estamos aprendiendo muchísimo, diría yo, para ya no vivir como vivíamos, para ya no caminar donde caminábamos, sino que sea en ese camino en que Dios nos ha puesto. Bendito sea Dios, doy gracias por un día más de que hayamos podido escuchar esa santa palabra y que nos hayan dado esa reflexión ustedes, hermanos. Sabemos que el otro día estuve viendo un mensaje donde decía un hermano que no es bueno que otra persona hable cuando ya hay reflexión completa, porque se desvía la reflexión y daña la reflexión de un hermano o una hermana que da. Pero no lo digo en sentido de crítica tampoco al hermano, es su pensamiento, se respeta. Pero simplemente aquí, como digo, no es misa, no es homilía, es una reflexión más allá del respeto que tenemos al hermano Roberto, al hermano Rudy y a las hermanitas también. Se entiende que este es un compartir, donde estamos sentados a la mesa del Señor, pero con el Señor en el centro de nuestras vidas. Y compartimos su palabra y tenemos respeto a las personas que vienen en nombre de Dios, porque han estudiado, porque dicen, han quemado sus pestañas noche y día estudiando la palabra.
Y es por eso que tienen esa capacidad de hablar. No hablan simplemente porque les sale de la lengua ya, porque también han vivido. Mire cómo empezó el hermano Roberto, contando todas esas anécdotas, su vida vivida. Entonces, para decir algo, hay que vivirlo realmente, no solamente hablar de la lengua para afuera, como dicen, sino tenerlo en el corazón, lo que ha vivido cuando se dedica a Dios. Entonces, entendamos que este es un compartir y todos aquí, incluso usted lo que está aquí abajo también, si tiene algún testimonio, tiene algo que comentar, moléstese, tome esa molestia de subir, espere por un espacio y suba y cuéntenos, porque los testimonios cambian la vida a muchísimas personas. Y es por eso que todos estamos invitados a compartir de la manera que nos habla el Señor, de la manera que nos toca la palabra, de manera que nos toca el Santo Rosario, de manera que nos toca los misterios y cuanto más el Santo Evangelio. Igual los misterios están basados en la palabra de Dios. No es tomada simplemente porque es tomada así por un hombre y ya. Entonces, ánimo a todos los que están escuchando, bendito sea Dios, y vamos para adelante, confiando en el Señor y creyendo cada día más y más, bendito sea Dios. Los que quieran compartir, no sé si el hermanito Roberto le había dicho, creo que él iba a hablar después del hermano Rudy, basado en lo que él iba a dar a conocer más o menos lo que nos acaba de hablar, o pues, si no, pues para dar espacio a los demás también. Hermanito Roberto. Hermano Rudy, entre los dos, ah, ¿qué piensa usted al respecto con la reflexión que usted mismo dio, la que uní yo de la primera lectura de hoy, que es Hechos de los Apóstoles 9, del 1 al 20, el llamado de Saulo? ¿Qué piensa usted ahora con la reflexión que estamos viendo en el Evangelio de San Juan? ¿Será que todos pueden comulgar, hermano Rudy, o hay algunas diferencias entre la fe que pudiéramos decir, no, a este no se le puede dar la comunión por esto y por esto? ¿Todos pueden o no todos pueden, hermano Rudy? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, mi opinión, de acuerdo con el magisterio de la Iglesia Católica, dice que todos los bautizados podemos comulgar, pero hay un pero necesitamos estar en la gracia de Dios, estar en la gracia de Dios, no a la plenitud, a la perfección, pero sí tener en nuestra conciencia que estamos limpios y que somos dignos de ir a recibir el cuerpo y la sangre del Señor, porque es lo más sagrado que nosotros tenemos como cristianos católicos. La Eucaristía es el culmen de nuestra fe. Entonces, mi respuesta es sí, todos podemos comulgar, pero hay un pero, hay que ir preparados. Como dice San Pablo, el que coma y beba la sangre del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces tenemos que ir con una conciencia limpia a recibir lo más sagrado que tenemos. Esa es mi humilde opinión, mi querido hermano Roberto. ¿Tú sabes por qué estoy usando ahora aquí al hermano Rudy? Porque ambos dimos una pequeña reflexión y muchos pueden quizás comentar, será, pero no todos, porque a uno que no está casado no se le puede dar la comunión. A alguien que se conoce como un ladrón, un asesino, un borracho, no se le puede dar la comunión. Sin embargo, la iglesia dice que sí se le puede dar la comunión, porque no se le puede negar la comunión a nadie si está en la fila de comunión. Ahora bien, hay un pero que decía el hermano Rudy, voy a recalcar en esto. Ese pero si quieres cambiar, pero si deseas hacer un cambio para el Señor, si deseas dejar la vida que llevas o que tienes y pues pasar a comulgar. Es como el sacramento de la confesión. En el momento del acto penitenciario,
el sacerdote hace una expiación comunitaria, donde se borran todos los pecados veniales. Y hay mucha gente que confunde el pecado venial con el pecado mortal. El pecado venial es aquel que lo acabas de cometer consciente o inconsciente, pero que sabes que es un pecado pequeñito. Por ejemplo, se te fue una mala palabra, no estás acostumbrado a decirlo, pero de repente te sacaron de tus líneas y se te fue una mala palabra. Ese pecado venial lo puedes recibir, esa absolución lo puedes recibir en el acto penitencial de la introducción de la Santa Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que acabo de decir una palabra grosería que no tuve que decirla, pero oren hermanos y hermanas para que el Señor me conceda ese perdón de ese pecado que lo acabo de cometer. Pero ese pecado no va a ser el mismo con el pecado del adulterio, que se comete, se comulga y luego vamos a cometerlo nuevamente. No podemos comparar una cosa con la otra. Un pecado venial es aquel más pequeñito que inconscientemente se nos va de las manos, que no estamos a usar. Otro pecado que también es pecado venial, decía el padre se me fue el nombre del padre Miguel, decía él, ¿cuál es otro de los pecados veniales? El de la vista. Mientras usted va para la Eucaristía el día domingo, pues ve una mujer encuerada, usted que es hombre. Sucede que usted no solo la miró, sino pensó en su corazón algo malo, la desvistió de arriba abajo. Bueno, usted lo miró, no porque dijo salió de casa, voy para la misa a ver a quién me encuentro encuerada para poder pelarla, no. Lo encontró y tuvo que cometer ese pecado. Entonces pide al pueblo y dice, oren por mí para que este pecado Dios me lo perdone. Mis ojos que venía por ahí distraídos de la gracia de Dios, miré lo que no tuve que ver. Perdóneme, Señor, oren por mí. Listos pecados que se pueden en ese momento. También en los pecados graves hay un punto aquí que se puede comulgar cuando usted vive en un pecado grave. Pero ese pecado grave, usted tiene en cuenta, por ejemplo, está en la misa ahorita, tiene a su pareja a la par y dice no somos casados, pero yo voy a pasar a comulgar y al terminar esta Eucaristía me voy a ir a confesar. Y a partir de este momento, oye, mi amor, venga para acá, mire mi vida, mi cielo, yo lo quiero, decía el padre Luis Toro, como si lo hubiese parido, pero a partir de este momento, camas separadas. Usted duerme por allá, yo por allá, porque a partir de hoy yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pasaste a comulgar, mujer, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Vives en pecado? Sí, pero tomé la decisión de no pecar más. Hasta aquí me separo de ti hasta que tú tomes la decisión de casarte conmigo. Bueno, usted puede comulgar. El detalle está en que toma una decisión sentada en la banca, porque la reflexión del hermano Roberto en este momento fue maravillosa, especial. El hermano Rudy tocó tu corazón y hay un cambio radical en tu vida, pero cuando tomas la decisión de ir a alcanzar a ese hombre que tienes al lado tuyo, a esa mujer que tienes al lado tuyo, a ese pecado de adulterio o de fornicación que cometes fuera de casa, con esa mujer que agarras que no es la tuya, sino es la del vecino, dices, hoy sí, me propongo que no la vuelvo a ver, no la vuelvo a tocar, le voy a decir que hasta aquí llegamos. Bueno, perfecto. El problema está que cuando vas en camino y la miras de frente, dices, uy, pero ¿cómo voy a dejar? Este es un postre, ay María. Yo no puedo dejarlo. Ahí está el detalle. No porque la iglesia te negó la comunión, no porque la iglesia te apartó, te ausentó, como que en decir, tú eres el más vil pecador, quítate de aquí, que aquí solo los justos comulgan. No, pero el caso no está en la iglesia, el caso está en ti. Hay mucha gente que juzga a la iglesia en decir, es que no le dieron la comunión porque mire, vivía, excepto que el sacerdote, escuchen esto, el sacerdote o el diácono sepa que usted está viviendo en unión libre y que usted no toma la decisión de cambiar y usted va en las filas de comunión todos los domingos. Va a haber un día en el que el sacerdote le va a llamar la atención, le va a decir, oye, usted no puede comulgar más. Padre, pero no, usted no puede comulgar más. Porque mirar ese pecado, que alguien va en las filas de comunión, me voy a salir otro poquito aquí.
Hay veces que nosotros sabemos que alguien está viviendo en unión libre, está viviendo amancebado y está pasando a comulgar. Entonces usted ya lo sabe, usted se dio cuenta, usted lo está viendo que cada domingo esa persona va en las filas de comunión. Entonces usted dice, bueno, él se tendrá que arreglar con Dios, ¿ya? Pero el problema es que usted lo está viendo y hechor y consentidor parte por igual. ¿Qué tiene que hacer usted en este caso? Mire, orar por esa persona y luego decirle, mire hermanito, fíjese que eso es un pecado. Comer y cuerpo la sangre de Cristo indignamente es comer su propia condenación, es profanar el cuerpo de Cristo. Perdóneme, hermano, pero no se debe comulgar. Yo le aconsejo que, mire, ¿sabe qué? Haga su reconciliación, pídale perdón al Señor, busque el confesionario, un guía espiritual, y luego pues comulgue. Ahí sí ya va a ser muy diferente. Ya, es más, yo le ayudo a sacar la cita. Mire, vamos a ir con el sacerdote, porque ¿sabe cuál es el problema? Por eso se recuerdan lo que estaba dando yo de reflexión, que nosotros lo que hacemos es esto, miren. Voy a ver al hermano Rudy, que no es casado, vive en unión libre y va a comulgar todos los domingos. Entonces lo mío, lo común de los hombres es esto, miren. Uy, qué barbaridad, cómo se le ocurre pasar a comulgar, mire, ese sí no tiene ni vergüenza, mire cómo va en la fila, bien santito, ¿acaso no conozco con quién vive? Ese hombre no es casado y sabe, todavía para el colmo, anda predicando allá en el grupo de Rayos de Amor Guadalupano. Ese sí de veras es un descarado. Esas son las palabras de la humanidad, toda la humanidad. ¿Cuál es el amor de Dios? Ámense unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Hermanito Rudy, mire, no está correcto que usted pase a comulgar. ¿Sabe por qué no hacemos una cita con el sacerdote? Se confiesa o lo toma como guía espiritual y mire, él le va a decir qué hacer y verá que las cosas son diferentes para que no comulgue más así en pecado. Mire que el cuerpo y la sangre de Cristo lo va a juzgar el día del juicio. Usted será juzgado por eso, por profanar el cuerpo de Cristo. Quiere que le haga una cita, vamos juntos, yo lo llevo al sacerdote. Es que, vamos, anímese, anímese, vamos. Y el siguiente domingo otra vez la cantaleta, hermano Rudy, ¿qué? ¿Se animó? ¿Pensó ir? Hacemos la cita con el sacerdote. Eso es muy distinto a criticar, a levantar aquello de que qué bárbaro, ¿cómo a él le ocurre? Ese es un hombre de veras que... Ese es el sentido de los hombres. El amor de Dios no, el amor de Dios es hermano. Hagamos reflexión, sentémonos, meditemos cuánto amor Dios tuvo para con nosotros, que envió a su Hijo al mundo, San Juan 3:16. Ese amor de Dios se tiene que manifestar en los cristianos con amor. No así como he escuchado en otros live también, que estamos hablando de la comunión, ¿verdad? Pero hay que aprovechar todo el tiempo. Estaba escuchando yo en otros live, en este no. Pero dice, mire, sube un hermano evangélico y no está haciendo ningún ruido, ahí está quietillo a ver qué está pasando con el Santo Rosario. Y de repente aparece alguien ahí que conoce a esa persona que es protestante. Y entonces dice, oye, bájenlo, porque yo lo conozco, ese es un protestante, ese está aquí solo para ver qué estamos haciendo, bájenlo. Eso no es la manera de un cristiano, ese no es el concepto de un cristiano. Yo siempre les he dicho, déjenlo ahí, si no está hablando, déjenlo ahí. Miren, la ropa que no se enjuaga, si está dentro del agua, al menos agarra cloro, al menos se moja. Pero si usted dice, no, este ya no, usted no, lo voy a sacar de aquí porque no, ¿qué va a pasar con esa tela, con esa ropa? Ni siquiera va a conocer el agua y gracias a usted porque lo sacó. Entonces no es eso la vida del cristiano. Entonces Jesucristo dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Entonces el cuerpo y la sangre de Cristo que se da en la Eucaristía, a nadie se le niega y a nadie se le negará. Hasta el tiempo de hoy, en pleno siglo XXI, ya más de 2000 años que se da la comunión y se les ha dado en la Iglesia Cristiana Católica a los borrachos, a los marihuaneros, pegamenteros, chicleros, mujereros, parranderos, borrachos, adúlteros, fornicarios, asesinos. ¿Saben todavía? Más para el colmo todavía. En la Iglesia Católica, hasta los brujos se han llevado el cuerpo y la sangre de Cristo de la Santa Madre Iglesia. A mí me palpita el corazón al mencionarlo de esa manera, pero es que es verdad.
Y es más todavía, y podemos decir nosotros, sí, pero es que mire que qué barbaridad. Por eso es que debemos ser celosos. Claro, debemos ser celosos. Pero ahora pregunto, ¿usted sí es digno más que un brujo de comer el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Cada cuánto se confiesa, hermano? ¿Cada cuánto? Como decía el santo cura de Ars, cada atardecer mi comunión con Dios está en la confesión. ¿Será que nosotros decimos lo mismo? Cada vez que cae la tarde, mi relación con Dios, mi comunión con Dios está en el confesionario. ¿Usted va al confesionario cada tarde por los pecaditos que cometió? ¿O espera que llegan 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 30 años, todo el resto de su vida, tiene 60 años y todavía no se ha confesado? ¿Usted cree que usted es diferente a un brujo? Ahí está el detalle. Y la iglesia durante todo ese tiempo que usted no se ha acercado a la confesión, ¿le ha negado la comunión? No. Ahí está el detalle. No se lo ha negado, no se lo va a negar, ni se lo negará, porque esa justificación que usted hace humanamente le corresponde juzgar a Cristo, el mismo que se da en su cuerpo y en su sangre. Los brujos literalmente siempre van a recoger el cuerpo y la sangre de Cristo y buscan a niños o a ancianos para que traigan el cuerpo y la sangre de Cristo de la Iglesia Católica. ¿Sabe por qué? Porque los únicos que no saben dónde está el cuerpo real de Jesucristo son los mal llamados cristianos evangélicos. Es más todavía, es vergonzoso, pero es la verdad. Decir es que un cristiano evangélico me habló. No, un protestante. Esa es la palabra correcta. Un protestante. ¿Por qué? Porque está dejando de creer en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso todavía no les ha pasado a los brujos, fíjese. Y no les va a pasar porque el diablo sabe. ¿Sabe qué está pasando? ¿Por qué el brujo tiene que mandar a traer una hostia consagrada en la iglesia católica? Porque sabe que solamente por las manos del sacerdote puede quedar el cuerpo y la sangre de Cristo hecho transustancial, o sea, convertido ya en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué un brujo no va a traer uno de esos pan que dan en las iglesias protestantes? ¿Por qué no? Porque sabe que ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí están dramatizando, lo están jugando, están manipulando esa historia. No, miren, yo he asistido a muchos cultos y me da hasta vergüenza. A veces estoy ahí y digo, qué ridículo, pero qué gente más terrible, ¿no? El que lo está haciendo, pues por fin lo está haciendo por beneficio propio, porque quién no sabe que los pastores, pues qué, están esperando que llegue el diezmito para poder vivir ahí. Entonces, ¿quién no sabe eso? Entonces, ¿qué hace el pastor? Cuando va a presentar un niño, levanta al niño y hace una breve oración. Mírenle las manos. Solamente usted dedíquese un momentito a meditar. Ese tiene la capacidad de unir el cielo a la tierra. Tiene las manos puestas, ungidas por los apóstoles. No las tiene. Entonces, ¿quién le dio la autoridad? Nadie. Se autonombró y está allí queriendo hacerse como un sacerdote. Como yo viniera aquí y dijera, oye, miren hermano, yo voy a orar por ustedes y les voy a en este momento hacer esto, hacer lo otro, porque yo soy sacerdote. Como usted no me conoce, no me está viendo, usted puede decir lo que sea. Pero hay gente que físicamente nos vienen a engañar y nos vienen a dar comida mundana, sin tener la capacidad de hacer la transustanciación, de unir el cielo a la tierra y de poder decir, este es el cuerpo de Cristo. En el sacramento de la Eucaristía, este es el que acaba de leer y comentar el hermano Rudy. Eso solamente sucede en la Iglesia Católica, en ningún otro lado. En las otras iglesias hacen algunos ruidos de los cuales se siente raro decirlo, ¿no? Hacen unos ruidos y dicen, no, pues esto es el cuerpo de Cristo, vengan, vamos a comulgar. Pero ¿por qué un brujo no va a recoger un pan de esos? Porque sabe que ahí no está. Eso es una dramatización. En la Iglesia Católica es perseguida por ese sentido. Y hasta los hermanos, el hermano Rudy lo mencionó hoy en el 666 de San Juan. Algunos dejaron de seguirlo y eso no es usted, eso no soy yo. Esos no son los que están aquí ahora. Esos son los que no vinieron aquí.
Esos son los que están en otra denominación. Se fueron para otro lado porque dijeron, no, yo no voy a comer. ¿Cómo es eso? Imagínense ustedes que un hombre, un sacerdote, dice que ungido por Dios hace que ese pan se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. No, yo me voy. Yo prefiero vivir dramatizado allá con el pastor fulano de tal, me siento más cómodo. Ahí sí siento el amor de Dios, siento la presencia de Dios. Claro, porque prefirió comer símbolo y no real, no realidad. Y se fue para allá. Pero no porque la iglesia le está negando darle el cuerpo y la sangre de Cristo, no, sino porque no, simplemente no lo quiere comer, quiere renegar de la fe. Y me llama muchísimo la atención en el versículo 53, 54 y 55. Hay unas palabras que debería de hacernos temblar a nosotros. Cuando nosotros estamos en pecado y no podemos pasar a comulgar, es cuando en la misa hay muchos puntos, ¿no? Yo les daba el otro día el punto del ponerse de pie o de arrodillarse o qué hacer en el momento en el que el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, o cuando levanta el cuerpo y la sangre de Cristo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pueblo debe estar de rodillas y mirándolo, contemplándolo. ¿Qué significa? Pecador, a ti te estoy hablando. Como le estoy agarrando de ejemplo al hermano Rudy, se va a tener que estar aguantando, ¿verdad? Rudy, a ti te estoy diciendo, tú que eres un mentiroso, levanta la vista, mírame. Algo así como cuando tenemos al niño de casa, ¿no? Y usted le quiere llamar la atención porque se robó un dulce en la tienda. Usted le dice, mírame, 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 mírame. ¿Te agarraste ese dulce? No, 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 mírame, mírame. A mí no me mientas. Ahí viene Jesús. Cuando el sacerdote levanta el cuerpo y la sangre de Cristo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, usted lo que tiene que hacer es mirarlo. Y hay mucha gente que agacha la cabeza y se pone a decir, ay Dios mío, perdóname Señor, pero no lo está mirando. ¿Sabe por qué no lo ve? Porque dice, yo sé que eres Dios, yo creo que tú eres Dios, pero no te quiero aceptar. Todavía no. Yo te aviso cuando yo pienso cambiar, pero ahora estoy bien así. Perdóname, pero yo no puedo verte. Ese es el símbolo, por eso cada movimiento en la Eucaristía nosotros hacemos gestos de fe. Y dentro de ese gesto de fe está esto que les acabo de decir a ustedes. Mirar a Jesús a pesar de que no seamos dignos. Por eso el que debe pasar a comulgar es todo aquel que está en pecado, pero que sienta el deseo de cambiar su vida. Si después de esta prédica usted dice, entonces yo que vivo en pecado puedo pasar a comulgar, pase. Pero le estoy aclarando, si no piensa cambiar, usted está comiendo juicio para sí. Lo dice Primera de Corintios. Nosotros no podemos confundir que el cuerpo y la sangre de Cristo no es un símbolo como los hermanos separados comen. Nosotros comemos algo real, por lo tanto, quien come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, su propia condenación come. Por eso es que todo el mundo dice, yo no paso a comulgar porque yo no me he confesado ya ese día. Pues vaya a comulgar, vaya a confesarse, aparte su día, ¿qué le pasa? No, es que mire, hermano Roberto, yo siento que no voy a cambiar. Nadie de los aquí presentes sabe si va a cambiar o no hasta que no lo intenta. Tenemos que acercarnos a esa misericordia del corazón del Señor, pero todos podemos comulgar. Ya decía el hermano Rudy, por eso le pregunté, porque estamos dos aquí, que conocemos el misterio de la misericordia del Señor. Pero debemos saber que en la Iglesia Católica nadie predica otra cosa que no sea la misma. Por ejemplo, la reflexión que dio el hermano Rudy concuerda con la que yo di. Va a venir un sacerdote que sube después de nosotros aquí a este lado y usted verá que dice lo mismo, porque la Iglesia Católica es universal, no creemos por separado. El hermano Rudy no me va a venir a decir aquí, no, hermano Roberto, eso es mentira. Yo tampoco le voy a decir, no, hermano Roberto, eso es mentira. No, estamos hablando de lo que la Iglesia enseña. Ahora, ¿qué prohíbe la Iglesia? Son muchas cosas. Pero debemos entender que no lo prohíbe para nuestro mal. Lo prohíbe como usted que le quiere prohibir el teléfono a su hijo, pero no le sale porque le tiene miedo. Igual la Iglesia dice, no, prohibido comulgar bajo pecado de muerte. Pero tampoco puede decirle a sus hijos, oye, usted no puede hoy porque usted está en pecado de muerte. Porque empezamos a ver entonces, y si decimos el sacerdote, ¿quién es para juzgarme? Bueno, pues cómalo. ¿Te quiere ir al infierno con eso? Condénese, tenga. Abra su boca, trague. Pero sepa que va a estar comiendo su propia condenación.
Por eso el que vive en unión libre o en pecado mortal no debe comulgar. Pero, entonces, ¿qué debo hacer, hermano Roberto? Confiésese, conviértese, cree en el Evangelio, vuelva a remover el miércoles de ceniza, introduzca su propia cuaresma en su vida, resucite con Cristo, muera con Él en la cruz, con ese pecado que llevaba, y ahora nazca, renazca de nuevo, salga de la tumba con un cuerpo glorioso, cambiado y renovado para la gloria de Dios. Perdón por todas las expresiones que quizás uso, pero es que estamos en siglo XXI y creo que ya debemos ir creciendo tanto en la infancia de la fe como en la gracia y la misericordia del Señor. El tiempo se está acabando, llegará un momento en el que ya no escucharán ustedes estas prédicas, quizás del hermano Rudy, del hermano Roberto, ya no la van a escuchar, pero quedarán para la historia y en tu mente se guardará. Un día me lo dijeron, un día lo escuché. No sé ni quién era, porque nunca lo conocí en persona, pero nos habló. Ese era un señor que le llamaban Roberto. Ese era un señor que le llamaban Rudy, a saber de qué parroquia, a saber si iba a misa, pero nos habló. A saber si tenía su sacramento, pero nos habló. Se escuchaba bonito, lo pudimos experimentar. Quedó en la historia. El hermano Rudy ya no está. Ya no está quizás con vida, ya no está en el mundo en el que nosotros vemos físico, pero el mensaje queda para toda la historia. Dentro de lo que estamos hablando aquí ahorita, lo dijo San Pablo. ¿Está vivo San Pablo? No. ¿Y por qué repetimos su historia? Porque es el plan de salvación de Dios. Las palabras que estoy diciendo yo en este momento, como parecen confusas, usted los puede encontrar. Vaya al glosario de todos los días, vaya a la enciclopedia, a la historia de la Iglesia Católica, y usted va a encontrar tantísimas historias que desconoce. Pero, ¿para qué sirve el teléfono? Que Dios los bendiga, queridos hermanos y hermanas, y no sé si hay alguna pregunta o algo que quiera agregar, hermano Rudy. Adelante, muchas gracias por el tiempo. Solamente quiero comentar, hermano, sobre lo que está usted hablando, hermano Roberto.